Una anciana se muda a la selva amazónica y hace amistad con un pequeño jaguar, pero nunca imaginó el peligro que corría al llevar a un animal salvaje adentro de su casa. Aquella fue una temporada de lluvias incesantes en la Amazonía. Gotas gruesas martillaban el suelo, transformando senderos en arroyos fangosos. Irene, una mujer mayor con cabellos plateados como la luna llena, enfrentaba los desafíos del clima severo con determinación. Montada en su moto maltrecha, todos los días luchaba contra los vientos que amenazaban con desviar su camino por las carreteras embarradas. El agua corría por su rostro arrugado, pero sus ojos mantenían una llama de esperanza ante la promesa de la estación seca que se acercaba. La casa de Irene estaba en un claro al lado de la vastedad de la selva. Los sonidos de la selva resonaban a su alrededor. El croar de las ranas, el zumbido de los insectos y el susurro constante de las hojas movidas por el viento. A pesar de las adversidades del clima, Irene siempre encontraba tiempo para admirar la belleza salvaje que la rodeaba. Se había mudado recientemente a esa región remota, buscando un refugio para su alma cansada después de décadas de trabajo arduo que habían cobrado su precio en su salud y paz interior. Uno de sus mayores placeres era caminar por la selva al amanecer. Los árboles altos y la vegetación densa creaban un ambiente casi mágico. Con frecuencia, se detenía para observar a los pájaros coloridos y los pequeños animales que cruzaban su camino. «Este lugar es realmente un paraíso», pensaba ella, mientras respiraba el aire fresco y puro. Sentada en la terraza cubierta por un techo de paja, Irene observaba las nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte. El cielo, generalmente un mosaico de azul y blanco, ahora era un escenario de tonos grises y plateados. Acariciaba la cabeza de su fiel perro, Rufus, un mestizo de pelaje atigrado que se acurrucaba a sus pies. Rufus la miraba con ojos marrones llenos de devoción, como si entendiera los pensamientos silenciosos de su dueña. «Esta lluvia pasará pronto, ¿verdad, Rufus?», murmuró Irene, más para sí misma que para el perro. Rufus solo movió la cola y apoyó el hocico en su mano, como si estuviera de acuerdo. La lluvia trajo consigo un descanso forzado. Irene aprovechaba esos momentos para reflexionar sobre su vida. Recordaba las largas horas que trabajó en la fábrica de tejidos, donde las máquinas rugían como bestias indomables y el aire era pesado con el olor de algodón y aceite. Irene había sido una obrera incansable, manteniendo a su familia después de la muerte prematura de su esposo. Sus hijos ya habían seguido sus propias vidas, dejando a Irene sola con sus recuerdos y sus dolores. «Podría haberme mudado aquí antes», murmuró para sí misma, observando una hoja que danzaba en la corriente formada por el agua de lluvia. Pero necesitaba asegurar su futuro. ¿Y ahora qué me queda a mí? Ese cambio a la Amazonía era su último esfuerzo por encontrar paz. Allí, entre los árboles centenarios y los secretos susurrados por la brisa, Irene esperaba descubrir un propósito renovado. Un propósito que no implicara solo sobrevivir, sino vivir de verdad. La decisión de mudanza no fue fácil para Irene. Vender su casa en Río de Janeiro significaba dejar atrás no solo un hogar lleno de recuerdos, sino también la cercanía con sus amigos de toda la vida. Sin embargo, su salud estaba en juego, y cada respiración se convertía en una batalla contra sus pulmones debilitados. Con la ayuda de su hijo mayor, Carlos, Irene organizó la venta de la casa. Los muebles fueron divididos entre los hijos y nietos, y los objetos personales empaquetados con cuidado para el viaje hacia su nuevo hogar en la Amazonía. Carlos, preocupado por la decisión de su madre, intentó hacer que cambiara de opinión varias veces. «Mamá, entiendo que quieres un aire más limpio, pero ¿y la distancia? ¿Y si necesitas ayuda médica urgente?», cuestionó Carlos, mientras ayudaba a empacar las últimas cajas. Irene suspiró, sintiendo el peso de las preocupaciones de su hijo. Puso una mano gentil en el rostro de él, marcado por las líneas del tiempo y del esfuerzo. «Carlos, querido, estaré lejos, pero no estaré sola con Rufus a mi lado. Esta decisión es sobre mi calidad de vida. Necesito un lugar donde pueda respirar sin luchar. La Amazonía me ofrece eso, lo sé en el fondo de mi corazón». Carlos asintió, incapaz de ignorar el brillo de determinación en los ojos de su madre. Sabía que Irene había sido una guerrera durante toda su vida, desde los tiempos en que cuidaba de él y de sus hermanos, como madre soltera tras la muerte prematura de su padre. «Solo quiero lo mejor para ti, mamá»,
Promete que te cuidarás, incluso estando lejos, dijo, sosteniendo las manos de su madre con firmeza. Lo prometo, Carlos, y sé que ustedes siempre estarán cerca, aunque no físicamente, dijo Irene. Con el corazón apretado, Carlos ayudó a Irene a cargar las últimas cajas en el camión que llevaría sus cosas a su nueva casa en la Amazonía. La despedida de su antigua vida en Río de Janeiro fue dolorosa, pero Irene sintió una mezcla de esperanza y nerviosismo al cerrar la puerta de su antigua residencia por última vez. El viaje hasta la Amazonía fue largo y cansado, pero Irene se sentía animada con cada kilómetro que la alejaba de la contaminación y la agitación de la ciudad. Cuando finalmente avistó la casa de madera que se convertiría en su refugio, una sonrisa serena iluminó su rostro cansado, como si hubiera vuelto a su propia infancia. La casa era sencilla, construida con madera local y techo de paja, y estaba situada en un claro rodeado de árboles altos y densos. El aire fresco y húmedo de la selva era una bendición para los pulmones castigados de Irene. Rufus, que viajaba a su lado durante todo el trayecto, saltó del camión y corrió a explorar el nuevo territorio, olfateando el suelo y ladrando de vez en cuando, como si aprobara el cambio con entusiasmo. Irene también dio un paso vacilante fuera del camión, sintiendo la humedad del suelo bajo sus pies. Respiró, dejando que el aroma de la tierra mojada y las flores silvestres invadieran sus sentidos. Allí, por primera vez, sintió que la Amazonía representaba verdaderamente un nuevo comienzo en su vida. «Este es el comienzo de algo nuevo, Rufus», murmuró, acariciando el pelaje del perro. «Un nuevo capítulo de mi vida». Sin embargo, el destino no quiso que Rufus fuera el compañero de Irene en la Amazonía por mucho tiempo. Ese mismo día lluvioso en que ella comentó con su perro de compañía y fiel compañero que la lluvia pronto pasaría, Rufus se fue mientras dormía. Ese fue un golpe pesado para el corazón de Irene, pues Rufus había estado a su lado por más de 10 años. Su compañía en la Amazonía era lo más cercano que tenía a una familia y a los recuerdos que dejó en Río de Janeiro. Perder a Rufus así, de repente, cuando todo parecía bien y estaban a punto de escribir una nueva historia en sus vidas, era un dolor que Irene jamás imaginó sentir. Tras la pérdida de su mejor amigo, Irene pasó varios días triste, sin poder salir de casa. A lo mucho, iba hasta la terraza y se quedaba recordando los momentos en que los dos se quedaban allí, parados, observando la lluvia caer sobre la tierra. Se preguntaba si algún día encontraría un compañero fiel como Rufus, pues estaba segura de la falta que él le haría en su día a día. Por su parte, la tristeza no podría durar para siempre. En una mañana aún lluviosa, Irene decidió que era momento de levantarse y superar el dolor que pesaba en su corazón. Sus provisiones se estaban agotando, y una visita al mercado más cercano comenzaba a parecer urgente. Algunas horas después, cuando ya regresaba a casa, Irene maniobraba su moto hábilmente por el sendero embarrado, acostumbrándose a los desafíos que la temporada de lluvias imponía. El camino sinuoso serpenteaba entre árboles gigantes y arbustos densos, mientras gotas de lluvia ocasionalmente goteaban de las hojas sobre su cabeza. La libertad que Irene sentía en la Amazonía era tan grande que ni siquiera se preocupaba por usar casco. Solo el ruido del motor y el sonido de la lluvia rompían el silencio de la selva. Al doblar una curva, una figura rápida y con un patrón manchado en su cuerpo cruzó frente a ella. Con un susto, Irene frenó, sintiendo el corazón acelerarse por un instante. Mantuvo el motor encendido, en caso de necesitar huir, pero bajó de la moto para averiguar qué estaba pasando. Irene estaba extremadamente curiosa por descubrir qué era esa criatura que se atrevió a cruzar su camino, casi causando un accidente feo que podría haberle costado la vida. Entre los arbustos apareció un pequeño jaguar de jaguar, con sus manchas oscuras contrastando con su pelaje dorado. Los ojos grandes y curiosos observaron a Irene con cautela mientras el jaguar se movía con agilidad entre las raíces y piedras del camino de tierra, pareciendo asustado por el ruido de la moto y la presencia de Irene. El pequeño jaguar, con su pelaje manchado aún húmedo por la reciente lluvia, comenzó a perder la desconfianza poco a poco. El felino observaba a Irene con una curiosidad mezclada con un leve temor. Era pequeño, pero sus ojos transmitían una intensidad que denunciaba la naturaleza salvaje presente, incluso en un animal tan joven. «Hola, amiguito», dijo Irene con voz suave,
dando un paso cauteloso hacia el jaguar. ¿Qué haces aquí solo en medio de la selva? Debes estar perdido o te sorprendió la lluvia, ¿verdad? El jaguar retrocedió un poco, manteniendo los ojos fijos en Irene mientras olfateaba el aire. Su hocico se volvió hacia la cesta de provisiones atada a la parte trasera de la moto de Irene, donde el aroma de alimentos frescos y secos permeaba el aire húmedo de la selva. «Ah, tienes hambre, ¿verdad?», murmuró Irene, percibiendo la causa de tanta curiosidad por parte del jaguar. Con movimientos lentos y deliberados, Irene se agachó y abrió la cesta. Sacó un trozo de carne seca que había comprado en su visita al mercado algunas horas antes, sabiendo que podría ser útil en una situación como esa. Manteniendo una distancia segura, cortó un trozo de carne y lo extendió hacia el jaguar, como una oferta de amistad entre los dos. «Ven, no te haré daño», dijo Irene con suavidad. «Aquí, come un poco de esto». El jaguar observó por un momento evaluando la oferta antes de dar un paso vacilante hacia Irene. Con movimientos cuidadosos, tomó la carne de la mano extendida, masticándola con voracidad. El hambre era evidente en sus movimientos rápidos y miradas cautelosas alrededor. Cuando el jaguar se giró, Irene se dio cuenta de que se trataba de una hembra. «Ah, entonces eres una linda niña. ¿Estás realmente sola por aquí?», preguntó Irene manteniendo la voz baja mientras observaba al pequeño jaguar alimentarse. «¿Dónde está tu madre?». El jaguar no respondió, por supuesto, pero su comportamiento inquieto indicaba que algo podía estar mal. Irene miró a su alrededor, buscando señales de un jaguar adulto en las cercanías, pero no vio nada más que árboles y el sonido de la lluvia que seguía cayendo. «Eres muy valiente para estar aquí sola», comentó Irene, tocando suavemente la cabeza del jaguar mientras terminaba de comer. «Pero es mejor que te mantengas cerca de casa. La selva puede ser un lugar peligroso para un jaguar solo como tú». Después de unos momentos juntos, el jaguar se alejó lentamente, mostrando señales de cansancio después de la comida. Desapareció en la densidad de la selva, dejando a Irene con una mezcla de preocupación y fascinación. «Espero que encuentres a tu familia a salvo», murmuró ella hacia el vacío de la selva, sabiendo que el destino del jaguar estaba más allá de su control. De repente, el jaguar emitió un maullido agudo en respuesta y volvió corriendo hacia Irene, casi como si estuviera tratando de comunicarse. Irene extendió la mano lentamente para despedirse, ofreciendo la palma abierta para que el jaguar la olfateara. Después de un momento de vacilación, el jaguar se acercó y olfateó su mano, pareciendo evaluarla con curiosidad. «¿Estás realmente perdida, pequeña?», preguntó Irene manteniendo la voz baja y calmada. «Muéstrame dónde está tu madre. Así me calmo y vuelvo a casa tranquila». Como si entendiera sus palabras, el jaguar maulló nuevamente y comenzó a circular alrededor de Irene. Ese comportamiento hizo que Irene se diera cuenta de que el jaguar probablemente quería mostrarle algo. Intrigada, Irene siguió al jaguar por el sendero adelante, esquivando charcos y raíces expuestas. Después de unos minutos de caminata cautelosa, llegaron a un claro donde el pequeño jaguar se detuvo abruptamente y miró hacia atrás, como si esperara que Irene entendiera algo. «¿Qué quieres mostrarme?», murmuró Irene mirando a su alrededor. En el centro del claro, entre helechos altos y musgos verdes, Irene notó una pequeña madriguera disimulada por hojas y ramitas. Un leve movimiento dentro de la madriguera hizo que su corazón saltara, pero pronto se dio cuenta de que era solo el viento moviendo las ramas y hojas. El pequeño jaguar comenzó a gemir, como si extrañara a alguien. «Tu familia está ahí, ¿verdad?», dijo ella con suavidad, dándose cuenta de que el jaguar la había conducido hasta su nido. En ese momento, Irene sintió cierto miedo, pues sabía que podría ser atacada por la madre, ya que los jaguares suelen ser extremadamente protectores con sus crías. «Eres adorable», murmuró Irene al jaguar, sintiendo una ola de alegría y encanto. «Te dejaré en paz ahora». Con una sonrisa, Irene se alejó lentamente del claro, sintiéndose bendecida por haber presenciado ese momento de pura naturaleza. Sin embargo, el jaguar comenzó a seguir a Irene una vez más, y ella intentó despistar al jaguar de jaguar, pues realmente no quería tener problemas con su madre. Después de unos minutos, cuando casi llegaba nuevamente a su moto, Irene se dio cuenta de que el jaguar aún estaba hambriento,
y por la intuición que desarrolló a lo largo de los años en su relación con los animales, cortó otro trozo de carne seca con su navaja. El pequeño jaguar aceptó la comida con gratitud, devorándola casi con avidez, lo que hizo que Irene retrocediera un poco para evitar ser mordida. «Calma, amiguito, calma. Si necesitas más comida, tengo más aquí», dijo Irene, observando al jaguar mientras saciaba su hambre. «Estabas llorando porque realmente estás perdida de tu madre, ¿verdad?». Después de terminar de comer el pedazo de carne, el jaguar volvió a meterse entre los arbustos, pero pronto salió lentamente de su escondite y se acercó a Irene, mirándola con ojos curiosos y aún algo desconfiados. Nuevamente empezó a gemir como si quisiera confirmar a Irene que estaba perdido. «Bien, ¿qué debo hacer contigo?», murmuró Irene mirando alrededor de la selva húmeda. «No puedo dejarte aquí, pues jamás sobrevivirías solo. Ven conmigo. Vivo sola y no serás una molestia. Después de la partida de Rufus, será genial tener una nueva compañía cerca». Con cuidado, Irene extendió la mano y acarició la cabeza del jaguar con delicadeza. Por su parte, el pequeño jaguar no retrocedió. Al contrario, pareció aceptar el gesto como una señal de confianza. Con un movimiento firme, Irene lo levantó y lo puso en el bolsillo de su chaqueta, donde encajó con un confort sorprendente. «Vamos, pequeño», dijo Irene con una ligera sonrisa en el rostro, mientras ajustaba el bolsillo para asegurar que el jaguar estuviera seguro. «Ahora tendrás un nuevo hogar». Con el jaguar acomodado, Irene subió a la moto e inició el camino de regreso a casa. La lluvia había disminuido, dejando tras de sí una frescura húmeda y el olor vigorizante de la tierra mojada. La selva alrededor resonaba con los sonidos de la vida silvestre recuperándose tras la tormenta. Durante el trayecto de vuelta, el jaguar se acurrucó en el calor del bolsillo de la chaqueta de Irene, emitiendo un ronroneo suave de contento. Irene comenzó a reír, imaginando que el jaguar en su bolsillo estaba tan tranquilo que parecía hasta un gatito doméstico. Además, Irene sentía el corazón cálido por la presencia del pequeño jaguar a su lado. Era como si, de alguna manera, el destino hubiera traído ese encuentro para iluminar su camino en la Amazonía, sobre todo después de la difícil partida de su fiel compañero. Al llegar a casa, Irene preparó un espacio cómodo para el jaguar en la veranda cubierta, en el mismo lugar donde Rufus solía descansar. Improvisó una cama con una manta suave y un bol con agua fresca. El jaguar exploró el nuevo ambiente con cierta timidez, olfateando cada rincón con curiosidad. Pronto, el pequeño jaguar se acomodó en la cama improvisada, mirando a Irene con gratitud en los ojos. «Bienvenido a tu nuevo hogar, amiguito», dijo Irene, sentándose al lado del jaguar y acariciando su cabeza con cuidado. «Tendrás comida, agua y un lugar seguro para estar. Prometo cuidarte». El jaguar parpadeó para ella, como si entendiera cada palabra. Irene sonrió, sintiéndose completa por primera vez desde que llegó a la Amazonía. Sabía que ese pequeño ser salvaje había, por casualidad, encontrado su camino directamente a su corazón. Incluso después de unas horas en la casa de Irene, los ojos curiosos del jaguar exploraban cada rincón de la veranda cubierta donde Irene lo había acogido. El pequeño jaguar parecía cada vez más tranquilo y cómodo con la presencia de Irene a su lado. «Mira cómo te portas bien», murmuró Irene con ternura, observando al jaguar acurrucarse junto a la estufa de leña. «Pareces más un gatito que un depredador salvaje. Pixan, ese será tu nombre, ¿verdad?». El jaguar pareció reaccionar al sonido del nuevo nombre, moviendo la cola levemente como si reconociera la identidad recién dada. Irene sonrió, sintiendo un vínculo especial formándose entre ellos. Más tarde esa noche, Irene decidió que sería mejor si el pequeño jaguar durmiera dentro de la casa en lugar de en la veranda, pensando en protegerlo de los depredadores. «Pixan, vamos a entrar. Al menos por ahora pasarás las noches conmigo», dijo ella con tranquilidad, cerrando la puerta detrás de ellas para protegerse del frío de la noche amazónica. En los días que siguieron, Pixan se adaptó a la rutina pacífica de la casa de Irene. Exploraba la veranda y el área alrededor de la propiedad, siempre manteniendo un ojo atento a los movimientos en la selva cercana. Irene la cuidaba con dedicación, proporcionando comida fresca y agua siempre que fuera necesario, además de ofrecer cariño y confort todos los días. Pixan demostró ser inteligente y curiosa,
aprendiendo rápidamente a comunicarse con Irene a través de gestos y sonidos. Cada día, su confianza crecía y empezaba a mostrar signos de independencia, aunque siempre regresaba a la seguridad y el confort de la casa de Irene. Después de cerca de una semana de convivencia, un día soleado y claro iluminó la selva alrededor de la casa. Picsan parecía inquieta, mirando más allá de la veranda con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Irene la observaba con atención, dándose cuenta de que el jaguar podría estar sintiendo el llamado de su familia salvaje. «Picsan», llamó Irene en un tono suave, arrodillándose junto a ella. «Llegó la hora de que finalmente vuelvas a la selva, ¿no es así?» Los ojos de Picsan encontraron los de Irene, como si entendiera cada palabra. Se acercó y frotó la cabeza con cariño en la pierna de Irene, en una expresión de gratitud y respeto. «Siempre tendrás un lugar especial aquí a mi lado, Picsan», dijo Irene con voz tranquila. «Pero sé que perteneces a la selva, donde puedes ser libre y seguir tu camino». Con una última mirada larga y agradecida hacia Irene, Picsan se alejó de la casa. Trotó con ligereza por el césped, desapareciendo en la densidad verde de la selva. Irene observó con el corazón lleno de emoción y orgullo, sabiendo que había hecho lo correcto para el pequeño jaguar. «Sé libre, Picsan», murmuró Irene, sintiendo una mezcla de tristeza y alegría. «Y nunca olvides el tiempo que pasamos juntas». Con el tiempo, Irene comenzó a ver huellas de un jaguar adulto cerca de su casa con frecuencia, especialmente alrededor de la veranda donde Picsan solía estar. El pequeño jaguar, por su parte, aparecía de vez en cuando, pero huía corriendo antes de que Irene pudiera acercarse. «Picsan, ¿será que tu madre también me está haciendo algunas visitas?», se preguntaba Irene. Sin embargo, Irene nunca tuvo problemas con la madre de Picsan. Parecía aceptar la presencia de Irene y las breves visitas ocasionales de Picsan en su casa como algo natural. Irene incluso comenzó a recibir algunos regalos de Picsan y su madre, como algunas ramitas y pájaros muertos, lo que la asustó al principio, pero luego entendió como una señal de amistad de esos grandes felinos. A lo largo de los meses, Irene desarrolló una especie de amistad silenciosa con la familia de jaguares que frecuentaba los alrededores de su casa en la selva. Guardaba el misterio de esos visitantes especiales, observándolos desde lejos y respetando su espacio en la naturaleza. Por su parte, Picsan no tardó mucho en crecer y pronto se convirtió en un jaguar adolescente fuerte y ágil. Su pelaje dorado brillaba bajo el sol de la Amazonía, y sus movimientos eran graciosos y precisos. Irene observaba con admiración la transformación del pequeño jaguar que un día había sido solo un jaguar perdido que ayudó en medio de la selva. Unos años después de encontrarla en la selva, Irene estaba ocupada limpiando la casa durante la noche, cuando un rugido alto y penetrante resonó a través de los árboles. El sonido reverberó en la veranda, haciendo que Irene soltara el paño de limpieza y corriera a la puerta, con el objetivo de ver qué estaba pasando. Abrió la puerta con cautela, pero no podía ver nada debido a la oscuridad. Al encender la linterna, vio a Picsan y su madre a cierta distancia, en medio de la vegetación densa. Las dos jaguares estaban de pie, levantando las cabezas hacia el cielo nocturno, rugiendo en un solo tono. El sonido era poderoso, lleno de fuerza y significado, y resonaba en la selva como un llamado ancestral. Irene observó ese momento en silencio, maravillada con la escena frente a ella, y sintiendo una conexión especial con las dos jaguares. Sentía la energía salvaje pulsando en el aire y un lazo profundo entre madre e hija que trascendía las palabras humanas. «Picsan», murmuró Irene en voz baja, sabiendo que el jaguar adolescente podía escucharla de alguna manera. «Te has vuelto tan fuerte. Estoy muy orgullosa de ti». Las jaguares continuaron rugiendo por algunos minutos más, como si estuvieran compartiendo historias del bosque, reafirmando lazos familiares y marcando territorio. Irene se sintió privilegiada por presenciar ese momento íntimo entre las criaturas salvajes que había aprendido a respetar y admirar. Cuando el rugido finalmente cesó y el bosque volvió al silencio, Picsan y su madre intercambiaron una última mirada significativa antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Irene cerró la puerta, sintiéndose emocionada y agradecida por ser parte de la vida de esas magníficas criaturas. Días después del poderoso rugido de las jaguares, Irene disfrutaba de otra noche amazónica en su casa en medio del bosque.
Todavía reflexionaba sobre lo que ese evento significaba. Irene estaba ocupada con sus últimas tareas del día antes de prepararse para dormir, cuando de repente un extraño ruido resonó por el bosque una vez más. Al principio, imaginó que presenciaba una vez más el espectáculo entre madre e hija rugiendo hacia los cielos, pero pronto se dio cuenta de que no era el caso. Esta vez, el ruido era diferente, como un sonido agudo y distinto que cortaba el aire nocturno. Aún así, Irene dejó de lado lo que estaba haciendo y corrió hacia la puerta, esperando encontrar a Pixán como las otras veces. Pero para su sorpresa, no vio a la joven jaguar en ningún lugar. Solo la densa oscuridad del bosque se extendía más allá de la tenue luz que venía del porche. «¿Pixán?», llamó Irene, con la voz resonando por el vacío de la noche. Sin embargo, no hubo respuesta, solo el opresivo silencio del bosque. Inquieta, Irene decidió investigar más de cerca. Salió por la puerta y dio algunos pasos cautelosos. Sus sentidos estaban alertas para cualquier movimiento o sonido inusual. El rugido había cesado, pero el aire todavía parecía cargado con una tensión palpable y un misterio inexplicable. Fue entonces que notó algo fuera de lugar. La puerta de la casa, que estaba segura de haber cerrado, estaba entreabierta. Irene se detuvo y su corazón comenzó a latir cada vez más rápido. Sabía que había descuidado su propia seguridad, confiando en la tranquilidad del bosque y en la presencia de Pixán y su madre. «¿Qué estará pasando?», pensó Irene mientras cerraba la puerta distraída. Se sentía vulnerable por primera vez desde que llegó al Amazonas, dándose cuenta ahora de que incluso un lugar remoto como el suyo no estaba a salvo de peligros. De repente, Irene escuchó otro ruido sutil proveniente de la oscuridad más allá de la casa. Se giró bruscamente y caminó en busca de algo en la oscuridad, literalmente cualquier señal de movimiento. Irene no sabía lo que era, pero sabía que lo que fuera que fuese, se estaba acercando a una velocidad considerable. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz alta tratando de mantener la calma. Su corazón martillaba en el pecho mientras retrocedía hacia la seguridad del porche. Fue entonces que una figura se movió en las sombras. Una figura oscura emergió de la oscuridad, avanzando con pasos rápidos y silenciosos en dirección a Irene. Era grande y mantenía una presencia intimidante en la oscuridad y el silencio de la noche. Irene se vio sin opciones. Por instinto, se dio la vuelta y corrió de regreso dentro de la casa, cerrando la puerta detrás de ella con las manos temblorosas. Pronto comenzó a rezar para que la figura solo estuviera en su cabeza. El nerviosismo era tanto que ni siquiera se acordó de cerrar con llave la puerta. Sin embargo, el sonido de pasos pesados acercándose resonó en el porche, llenando el aire con una sensación de peligro inmediato. 3 hombres armados se acercaban a la casa de Irene en la oscuridad de la noche con el deseo de violencia en sus ojos. Parecían conocer bien el terreno y se movían con una confianza calculada. Uno de ellos probó la manija de la puerta principal, que se abrió sin resistencia. «¡Qué suerte! Ni está cerrada con llave», murmuró uno de los hombres con una voz desagradable, empujando la puerta hasta que se abrió por completo. Irene, que estaba dentro de la casa, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Su corazón disparó de miedo cuando vio a los intrusos entrar. Sus armas estaban expuestas y visibles, incluso con la débil luz del porche iluminando el lugar. En ese momento, Irene se dio cuenta de que no tenía salida. Decidió enfrentar a los ladrones, ya que esa parecía ser su mejor opción. «¿Quiénes son ustedes y qué quieren?», preguntó nerviosa, tratando de mantener la calma ante la peligrosa situación. El líder de los bandidos, un hombre grande con una mirada endurecida por el tiempo, avanzó hacia ella. No parecía sorprendido de encontrarla allí. «Está bien, anciana, solo necesitamos algunas cosas tuyas», dijo con un tono de desdén, mientras los otros 2 registraban la casa en busca de cualquier objeto de valor. El líder señaló a sus compañeros mientras revolvían las pertenencias de Irene. «Esto es para que entiendas mejor lo que está pasando. También necesitamos comer y calentarnos, y si haces lo que decimos, podría pensar mejor y perdonarte la vida». «Nunca, ladrones de quinta, salgan de mi casa», protestó Irene sin considerar el peligro que corría. Casi de inmediato, Irene sintió el impacto de un golpe de revólver en su pecho. Ese golpe la hizo retroceder unos pasos y luchó por contener el dolor y el miedo.
mirando a los hombres que ahora dominaban su casa pacífica. De repente, recuperó la conciencia de la situación que estaba enfrentando. «Por favor», comenzó, tratando de negociar mientras sentía la sangre pulsar en su frente. «Puedo ayudarles, pero no es necesario actuar con violencia. Perdón por reaccionar así». El líder de los bandidos solo rió, un sonido áspero que resonó en la sala silenciosa. «No estamos aquí para hablar, anciana», dijo con dureza. «Después de que tomemos lo que queremos, nos alimentarás y nos mantendrás calientes. O entonces...». Dejó la amenaza en el aire, con su expresión dejando claro que no había espacio para la negociación. Los otros dos hombres se volvieron hacia él, uno de ellos sosteniendo una bolsa con objetos que habían encontrado en la casa. Irene tragó saliva, y su mente corría hacia su propia seguridad y cualquier plan que pudiera concebir para protegerse, y tal vez incluso escapar de esa terrible situación. «Está bien», murmuró finalmente, decidiendo ganar tiempo mientras buscaba una oportunidad de ayuda o escape. «Haré lo que ustedes dicen». Los bandidos intercambiaron miradas satisfechas, sabiendo que tenían el control de la situación. Mientras Irene se movía por la cocina, preparando algo para que los ladrones comieran, su mente trabajaba sin parar, buscando una salida al peligro que ahora llenaba su casa. Lo que los bandidos no sabían era que Irene no era una persona fácil de dominar. A pesar de su avanzada edad, reunió coraje y de repente intentó luchar contra los intrusos con los puños cerrados, pero la superioridad numérica y la fuerza de los hombres pronto la dominaron. Con brutalidad, la amarraron y la tiraron al suelo, ignorando sus protestas y desesperados intentos de resistencia. Mientras Irene luchaba contra sus ataduras, tratando de encontrar una manera de liberarse, la silueta esbelta de Pixan apareció en la puerta aún entreabierta de la casa. La joven jaguar, ahora más crecida y determinada, emitió un gruñido feroz al ver a su protectora en peligro. Los bandidos, sorprendidos y desconcertados por la repentina aparición del jaguar, se recuperaron con rapidez. El líder de los bandidos, un hombre de ojos fríos y expresión implacable, reaccionó primero. Levantó su revólver y apuntó a Pixan, apuntando directamente a ella. «¿Qué diablos es eso?», exclamó uno de los bandidos, mientras los otros dos intentaban retroceder y sus expresiones alternaban entre sorpresa y miedo. Pixan, entonces, siguiendo sus instintos, avanzó para atacar a los ladrones. Sin embargo, el líder de los bandidos no dudó. Con un movimiento rápido y preciso, disparó un tiro en dirección a Pixan. El sonido ensordecedor del disparo resonó por la casa, seguido por un rugido doloroso del jaguar. Pixan retrocedió, herida en la espalda por el tiro certero del bandido. Soltó un grito agudo de dolor y su cuerpo se retorció de agonía entre la puerta y el suelo del porche. Irene gritó de horror, impotente ante la violencia que se desarrollaba ante ella. Luchó contra sus ataduras con renovada intensidad, deseando desesperadamente proteger a su amiga salvaje. Ahora más alertas y agresivos, los bandidos comenzaron a discutir entre sí sobre qué hacer a continuación. Uno de ellos avanzó para verificar si Pixan estaba realmente fuera de combate, mientras los otros mantenían a Irene bajo vigilancia, con sus armas listas para cualquier eventualidad. Herida y sangrando, Pixan todavía emitía pequeños gruñidos de defensa. Ella miró a Irene con ojos llenos de dolor y confianza, como si pidiera perdón por no haber podido protegerla mejor. El líder de los bandidos se acercó a Irene, con una sonrisa cruel formándose en sus labios. «Tú y tu amiga salvaje causaron problemas, viejita», dijo él con desdén. «Ahora, vamos a ver cómo podemos divertirnos un poco antes de decidir qué hacer con ustedes dos». Irene cerró los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación inundar su ser. Estaba acorralada, pero su mente buscaba una salida de esa terrible situación sin parar ni un segundo. Aunque herida, Pixan logró reunir sus últimas fuerzas en un acto heroico. La joven jaguar mordió el tobillo del bandido que estaba verificando si aún estaba viva. El hombre gritó de dolor, pateando a el jaguar herida para liberarse de su poderosa mandíbula. El olor acre de la pólvora se mezcló con el olor metálico de la sangre que rápidamente formó un charco bajo Pixan. «¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Cómo es que esta jaguar aún no ha muerto?», rugió el jefe de los bandidos, avanzando furioso hacia Irene. Él también la pateó con violencia,
haciéndola rodar por el suelo y detenerse al lado de la ensangrentada Picsan. En ese momento, el líder de los bandidos estaba de espaldas a la puerta principal cuando sus ojos encontraron la mirada penetrante de una enorme jaguar gris. Era la madre de Picsan, que surgía de las sombras de la noche, lista para proteger a su hija y a su amiga humana. La madre jaguar avanzó con pasos lentos y silenciosos, mientras su pelaje gris brillaba bajo la tenue luz del porche. Sus ojos amarillos brillaban con intensidad, fijos en los bandidos como si estuviera calculando cada movimiento de una presa. Antes tan confiado y arrogante, el criminal sintió el miedo helar su sangre al ver a la majestuosa jaguar frente a él. Vaciló por un instante crucial, con los ojos muy abiertos y fijos en la imponente fiera que ahora bloqueaba la salida, y ni siquiera tuvo la misma reacción rápida de usar el revólver como lo hizo con Picsan. «¿Qué es esto? ¿Cómo es que hay tantas jaguares en esta casa?», balbuceó el bandido, tratando de mantener la calma a pesar del temblor en su voz. Los otros dos bandidos ahora se giraron con asombro al ver a la enorme jaguar frente a ellos. Intercambiaron miradas nerviosas, sin saber cómo reaccionar ante la imponente presencia de la fiera salvaje. Caída en el suelo al lado de Picsan, Irene sintió una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que la madre jaguar era poderosa, pero también sabía que los bandidos estaban armados y podían atacarla como lo hicieron con Picsan. Si sentían que estaban acorralados, podrían volverse aún más violentos. Tratando de recuperar su compostura, el líder de los bandidos apuntó su arma hacia la madre jaguar, pero sus dedos temblaban en el gatillo. «Sal de aquí, maldita bestia, o disparo», gritó, con la voz cargada de tensión y desesperación. La madre jaguar gruñó bajo en respuesta, con un sonido gutural que resonó por la sala, negándose a retroceder. Sus músculos tensos estaban listos para el ataque, calculando cada segundo del movimiento de los intrusos. Mientras la situación escalaba hacia un enfrentamiento sin retorno, Irene luchaba por encontrar una manera de salvar a Picsan y a sí misma. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que la violencia comenzara nuevamente en la tranquilidad de su casa en la Amazonía. Con el líder de los bandidos aún dudando en apretar el gatillo, la madre de Picsan avanzó con una velocidad impresionante, lanzándose sobre él con ferocidad. El bandido fue derribado al suelo con violencia, y las garras del jaguar cortaron su rostro como cuchillas afiladas. Mientras tanto, los otros dos cómplices, presa del pánico, intentaron huir por la puerta principal. Sin embargo, el jaguar no permitiría que escaparan tan fácilmente. Con un rugido ensordecedor, la madre jaguar bloqueó la salida. Sus ojos permanecían fijos en los dos bandidos restantes. Gruñía bajo, con los músculos tensos y listos para atacar nuevamente si era necesario. Los dos hombres, ahora desesperados, intercambiaron miradas nerviosas mientras intentaban retroceder hacia el interior de la casa con delicadeza. Mientras tanto, Irene logró liberarse de las ataduras, aprovechando el momento de distracción de los bandidos. Se acercó rápidamente a Picsan, y las heridas en la espalda de la joven jaguar sangraban mucho debido al disparo del revólver. Con las manos temblorosas, Irene intentó detener la hemorragia usando un trozo de tela rasgado de su camiseta. «Tranquila, Picsan, todo va a estar bien», murmuró Irene en un tono reconfortante a pesar del tumulto a su alrededor. Los bandidos, dándose cuenta de que estaban acorralados por el jaguar y la mujer mayor, comenzaron a implorar por sus vidas con desesperación. «Por favor, déjanos ir. Prometemos no hacerles daño. Escapamos de la prisión y no queremos volver tan pronto», suplicó uno de ellos, con el jaguar gruñendo a su lado de manera amenazante. Irene miró a los hombres con una mezcla de indignación y compasión. Sabía que no podía confiar en las promesas de los criminales, pero tampoco deseaba más derramamiento de sangre en su casa. La situación era tensa, y cada decisión podría tener graves consecuencias. Mientras Irene ponderaba qué hacer a continuación, la madre de Picsan comenzó a avanzar con cautela hacia los bandidos. Sus grandes y poderosas patas hacían crujir el suelo de madera bajo sus pasos. «Por favor, no nos hagas daño. Nos iremos y nunca volveremos», imploró el otro bandido, con los ojos muy abiertos de terror. A pesar de las súplicas de los bandidos, Irene permaneció inflexible en su decisión. Sabía que llamar a la policía era la única opción segura para garantizar su propia protección y la de Picsan. Con manos temblorosas,
Irene tomó su celular y marcó el número de emergencia, explicando la situación mientras mantenía una mirada vigilante sobre los intrusos y la madre de Picsan, que protegía a su hija herida. Poco tiempo después, las sirenas de la policía resonaron por la densa selva amazónica. Los bandidos, viéndose acorralados y sin opciones, no ofrecieron resistencia a la llegada de los policías. Con la eficiencia típica de los agentes, los criminales fueron esposados y llevados bajo custodia a la comisaría más cercana, mientras que el cuerpo del líder de los bandidos fue colocado en una bolsa negra y también llevado a la patrulla. Irene no presenció la salida de los bandidos, pues su atención estaba completamente centrada en las heridas de Picsan. Con cuidado y cariño, limpió la herida del jaguar, haciendo lo posible por seguir deteniendo la hemorragia y aliviar su dolor. La madre de Picsan permaneció al lado de su hija durante todo el proceso, emitiendo gruñidos bajos de preocupación y consuelo. Los días siguientes fueron angustiantes para Irene y la madre jaguar. Picsan, a pesar de los cuidados intensivos de Irene, no resistió las graves heridas causadas por el disparo. El jaguar adolescente sucumbió en silencio, pero su cuerpo se mantuvo sereno, mientras Irene y la madre jaguar permanecían a su lado, compartiendo un luto silencioso por la pérdida que presenciaban. Irene sentía una mezcla de tristeza y frustración. Se había encariñado profundamente con Picsan durante el tiempo que pasaron juntas. Esa jaguar era más que un animal salvaje para ella. Era una compañera y una fuente de consuelo en medio de la soledad de la selva. La madre jaguar, por su parte, parecía muy afectada por la pérdida de su hija. Permanecía al lado del cuerpo de Picsan, con la mirada triste y cansada reflejando el dolor profundo de una madre que perdió a su hijo. Irene sentía una empatía intensa por el jaguar, compartiendo su dolor y tratando de consolarla lo mejor posible. Mientras la noche caía sobre la selva el día en que Picsan partió, Irene y la madre jaguar permanecieron juntas, compartiendo un vínculo silencioso de pérdida y luto. El silencio de la naturaleza alrededor reflejaba su tristeza, mientras se apoyaban mutuamente en medio de la oscuridad. En los días siguientes, la madre, consumida por el dolor de la pérdida de su hija, entró en un estado de duelo profundo. Rechazó comida y agua, perdiendo gradualmente su fuerza hasta que, una semana después de la muerte de Picsan, la madre jaguar también sucumbió al agotamiento. Irene, que había, en los días siguientes, la madre, consumida por el dolor de perder a su cría, cayó en un profundo estado de duelo. Rechazó la comida y el agua, perdiendo gradualmente su fuerza hasta que, una semana después de la muerte de Picsan, la madre jaguar también sucumbió al agotamiento. Irene, quien había desarrollado un vínculo profundo con la familia de jaguares, quedó devastada al perder a ambos animales. Con el corazón pesado, Irene preparó una ceremonia sencilla, digna de la grandeza de los jaguares que había aprendido a amar. Con cuidado, cavó una sepultura cerca de su casa, un lugar que ofrecía una magnífica presencia de la vasta selva amazónica. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos de naranja y púrpura, mientras Irene llevaba los cuerpos de los jaguares a su descanso final. Las lágrimas corrían por el rostro de Irene mientras cubría los cuerpos con tierra, ofreciendo sus últimas palabras de agradecimiento y despedida. Fueron más que simples animales para mí. Fueron amigas y compañeras en esta mi solitaria jornada, como Rufus, quien compartió poco tiempo de esta aventura conmigo. Descansen en paz ahora, queridas. Nunca las olvidaré, susurró mientras observaba la selva convertirse en una tumba para la familia de jaguares que cambió su vida en tan poco tiempo. Durante las semanas que siguieron, Irene luchó con un vacío abrumador en su corazón. La casa que una vez estuvo llena de los sonidos de la vida salvaje, ahora parecía silenciosa y vacía. Los recuerdos de Picsan y su madre aún resonaban por los rincones de la casa, trayendo una mezcla de alegría y tristeza cada vez que Irene recordaba los momentos que compartieron juntas. Con el tiempo, Irene comenzó a recuperarse poco a poco. Encontró consuelo en las pequeñas rutinas diarias y en la belleza intacta de la selva que la rodeaba. Cada paso que daba en la tierra húmeda de la Amazonía era un tributo silencioso a la memoria de Picsan y su madre, como un recordatorio constante de cuán frágil y preciosa puede ser la vida. En las noches siguientes, Irene encontraba consuelo al lado del calor de la estufa de leña, reflexionando sobre los eventos que cambiaron su vida.
Mientras observaba las llamas danzando en la oscuridad de la noche, su mente volvía frecuentemente al primer encuentro con Picsan en la selva, cuando el destino las unió de manera inesperada. Recordaba claramente el momento en que encontró al indefenso jaguar, perdido y asustado bajo la sombra de los árboles. Ese encuentro fue un punto de inflexión en su vida solitaria en la Amazonía, una conexión improbable que se transformó en una profunda amistad. Picsan no era solo un jaguar salvaje, era una compañera que trajo luz y significado a los días de Irene. Ahora, Irene comprendía que esa amistad no había sido un accidente del destino. Picsan había devuelto su bondad de manera extraordinaria, arriesgando su propia vida para proteger a Irene de los bandidos. El sacrificio del joven jaguar había dejado una marca inolvidable en el corazón de Irene, enseñándole profundas lecciones sobre lealtad, valentía y el poder de los lazos que trascienden las diferencias entre especies. Mientras Irene contemplaba estos pensamientos, una nueva apreciación por la selva comenzó a florecer en su corazón. Empezó a ver la densa vegetación alrededor de su casa con nuevos ojos, percibiendo la belleza y los misterios que la selva guardaba. Cada sombra bajo los árboles y cada llamado distante de un pájaro nocturno se convirtieron en parte de un mundo vivo e interconectado que ahora compartía con Picsan y su madre, aunque solo en espíritu. Por eso, Irene se dedicó aún más a conocer la vida salvaje de la Amazonía. A medida que las estaciones cambiaban en la gran selva, Irene encontró consuelo en la sabiduría de que Picsan y su madre no fueron solo visitantes pasajeras en su vida, sino guías espirituales que la llevaron a un camino de propósito y significado. La pérdida de Picsan y su madre dejó una marca duradera en la vida de Irene. Un mes después de la muerte de su compañera salvaje, encontró consuelo y propósito al registrar en detalle esos recuerdos en el diario que mantenía. Cada palabra era un testimonio del profundo vínculo que compartía con la familia de jaguares y un tributo al coraje que Picsan demostró hasta los últimos minutos de su vida. Irene escribía todas las noches, bajo la suave luz de la lámpara de queroseno, que lanzaba sombras danzantes sobre las páginas amarillentas del diario. Describía sus primeras impresiones de Picsan, desde el momento en que la encontró por primera vez, hasta las travesuras y juegos que compartieron a lo largo de los años. Cada recuerdo cobraba vida en las palabras cuidadosamente elegidas por Irene, rememorando la vivacidad y la inteligencia del joven felino. Además de los recuerdos felices, Irene también documentó el día fatídico en que los bandidos irrumpieron en su pacífica vida en la selva. Escribió sobre el terror de ese momento, la valentía de Picsan al enfrentarse a los intrusos para protegerla y el impacto devastador de su pérdida. Cada palabra era un acto de resistencia contra el olvido, además de un esfuerzo por asegurar que la historia de Picsan no se perdiera en el tiempo. El diario no era solo un registro de eventos, era un portal a las emociones profundas de Irene. Confesaba sus sentimientos de soledad y tristeza, describiendo cómo la presencia de los jaguares llenó un vacío en su vida y cómo su partida dejó un hueco doloroso en su corazón, especialmente después de la pérdida de Rufus, su fiel compañero por más de 10 años. Escribir se convirtió en una terapia para Irene, una manera de procesar su dolor y encontrar un sentido renovado en su vida en la Amazonía. A medida que pasaban los meses, el diario se convirtió en un tesoro precioso para Irene. Lo guardaba con cuidado dentro de una caja de madera hecha a mano, junto con fotografías y pequeños artefactos que recordaban a Picsan y su madre. Cada página escrita era un acto de devoción, una promesa silenciosa de que el legado de los jaguares continuaría vivo a través de ella. En poco tiempo, la historia de Irene y sus amigas jaguares se esparció por la comunidad local, sin que Irene siquiera se diera cuenta, cobrando vida propia a medida que las personas compartían relatos e impresiones. No era Irene quien contaba su historia a las personas, sino los susurros emocionados que resonaban por las tranquilas callejuelas de la pequeña villa cercana a su casa, en la selva amazónica. Gente de todos los rincones comenzó a visitar la sepultura donde Irene había decidido enterrar a Picsan y su madre. El lugar, antes silencioso en medio de la selva, se transformó en un pequeño santuario natural. Flores silvestres eran colocadas sobre las sepulturas improvisadas y velas eran encendidas al anochecer, iluminando la oscura noche con sus cálidas llamas.
Ese se convirtió en un lugar sagrado, donde las personas venían no solo para rendir homenaje, sino también para reflexionar sobre la belleza y la fragilidad de la vida salvaje. Inicialmente renuente a recibir cualquier tipo de atención, Irene encontró consuelo en la idea de que Pixán y su madre no serían olvidadas. Vio cómo la historia de los jaguares tocaba los corazones de las personas, despertando un renovado sentido de conexión con la naturaleza a su alrededor. Más que eso, se dio cuenta de que el sacrificio de Pixán no fue en vano. Su valentía inspiraba a otros a apreciar y proteger el entorno natural que compartían. A medida que los visitantes compartían sus propias historias y experiencias junto al santuario, Irene encontró una comunidad de apoyo y solidaridad que nunca esperó tener. Las personas venían no solo para escuchar sobre Pixán y su madre, sino también para aprender de Irene sobre el poder de la compasión y la convivencia pacífica con los habitantes originales de la selva. Mientras la estación seca finalmente llegaba y la selva se transformaba a su alrededor, Irene continuaba escribiendo en su diario. Cada página era una extensión de su amor y gratitud por los jaguares que habían cambiado su vida para siempre. Registraba a los nuevos visitantes, los cambios en el paisaje y los pequeños milagros que presenciaba todos los días. El diario, ahora desgastado por el tiempo y el uso constante, representaba no solo una cronología de eventos, sino un testimonio vivo de la perseverancia y la belleza que Irene encontró al mudarse a la selva. Sobre todo, Irene sabía que su historia con los jaguares no era solo sobre pérdidas y tristezas. De hecho, era una celebración de la vida en todas sus formas. Y a medida que el santuario se convertía en un faro de esperanza e inspiración, Irene se daba cuenta de que su historia y la de sus amigas jaguares continuaría resonando a través de las generaciones, recordando a todos la importancia de respetar y proteger la naturaleza. Por su parte, la comunidad local, inspirada por la historia de Irene, comenzó a cuidar con más atención la selva que la rodeaba. Se formaron grupos de conservación y se promovieron iniciativas de educación ambiental para proteger no solo a los animales salvajes, sino todo el ecosistema que sustentaba sus vidas. El santuario se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, un recordatorio de que el amor y el respeto por la naturaleza podían florecer incluso en los corazones más improbables. Para Irene, cada visita al santuario era una oportunidad de reflexión y gratitud. Nunca más se sintió sola, pues el espíritu de Pixán y su madre parecía estar siempre a su lado, guiándola con su presencia silenciosa y poderosa. La soledad que una vez sintió, especialmente después de la partida de Rufus, había sido reemplazada por una sensación de plenitud y una conexión profunda con la red de vida que envolvía todo a su alrededor. Un día, sentada en el porche al atardecer, Irene miraba al horizonte verde de la selva y sonreía. Sabía que, aunque Pixán y su madre no estuvieran físicamente presentes, su legado continuaría a través de las historias compartidas y las lecciones aprendidas. Era un recordatorio constante de que, incluso en las circunstancias más adversas, el amor verdadero y las conexiones profundas trascienden las barreras entre especies y corazones. Y así, la vida de Irene continuó, marcada por el eterno recuerdo de Pixán y su madre, en una historia de amistad y sacrificio que resonaría a través del tiempo, inspirando a aquellos que la escucharan a valorar y proteger el mundo natural que compartimos con la vida salvaje.